Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos todos a su programa estelar, Funche Caribeño. Como todos los viernes, estamos aquí a la misma hora para compartir temas de actualidad del Caribe con paneles de lujo como el de esta noche, de gente que uno quiere demasiado y que hacen una diferencia en nuestro país. Este que les habla desde el Pozo Antillano, Daniel Nina, junto a Adrián Ciaca Pérez en los controles, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general, y en San Sebastián del Pepino, transmitiendo de forma simultánea con Radio Raíces, desde allá Robertito y Víctor Rivera y el jeque mayor Ramón Edwin Colón Prats. En el día de hoy vamos a hablar de algo que nos interesa mucho y lo forzamos porque es una celebración que yo no me había dado cuenta hasta que vi un afiche que estaba recorriendo el mundo entero de todas nuestras amigas que han luchado por esto y que hoy se tienen que sentir llenas de alegría, que es la derrota legislativa de todos los proyectos en ley que estaban intentando cancelar el derecho, que no es absoluto, pero es un derecho constitucional ganado en los últimos casi 50 años en Puerto Rico, que es el derecho a que usted como mujer pueda decidir si participa o no en un aborto. Y esa decisión, que en Puerto Rico tiene una sección jurídica y en Estados Unidos tiene otra, es lo que estaba en juego en este momento y lo que nos da paso para este programa. Así que le damos una bienvenida a nuestros panelistas o a la gente que va a conversar con nosotros hoy. Veo en pantalla al compañero Adalberto Núñez. Veo también a la compañera Eda López, que entró y volvió a salir. Y ya mismo van a estar con nosotros José Raúl Cepeda y la compañera Nilvana González. Adalberto, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a Daniel y a Eda y a todos los compañeros y radioescuchas. Bien, Eda, ¿te encuentras nuevamente o volviste a salir? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Santísima, purísima! Voy a hacer el comentario. O sea, ¿qué seres humanos más lindos? Adalberto, eso te incluye a ti, pero también las incluyo a ella. Ay, Nirvana, como hablábamos cuando éramos chiquitos. Yo tengo una mami que me quiere a mí. Ay, bendito, me voy a entrar nuevamente en forma. Déjame cambiar el lenguaje. Pero eso lo bailamos en algún momento de las infancias, de las hermanitas González y las hermanitas Nina, de las cuales yo era el hermanito más chiquito. Saludos a Nilvana González, saludos a Eda González, ¿cómo están ambas? Estamos bien, estamos felices, vamos saboreando esta victoria, aunque sea así por un ratito, porque el año que viene estamos seguras que vendrá un contraataque, así que vamos a disfrutarlo hasta que se terminen las Navidades, ¿verdad, Eda? Así es, aquí pompear porque un buen junte de un chorro de gente logró hacer lo que parecía imposible, vamos. Así es. Llegó José Bueno, Raúl, pero también vengo de una actividad, que un concepto que no sé si los tres lo conocen, pero vengo de una actividad en estudios generales en la Universidad de Puerto Rico y me familiarizo con un concepto que nunca había escuchado, que es la herida colonial. No sé si conocen ese tema. ¡Adiós! Desde Ponce, Puerto Rico. Esto es un panel de negros sabrosones, todas y todos. Ahora está José Raúl Cepeda. Hoy Adrián en producción, Alejandra en producción. ¡Qué tremendo programa! Y esto es hasta el final, así que ahora no se va nadie porque dale, alguien aprieta el botón y los dejamos secuestrados. José Raúl Cepeda, Borrero, ¿cómo usted está? Todo bien, y mira, y que conste para el récord, que aunque tú no me lo dijiste, Adrián me dijo que Eda estaba y dije, no, si Eda está, pues yo sí voy a ir. Así que Eda ya anda, con este puesto, Eda, con eso, porque no, es que igual. Todo el mundo empieza, no, que me tengo que ir en 5 minutos, pero yo conozco a la sociología de mi gente. Gente, vamos a darnos un aplauso bien fuerte, porque lo que acaba de pasar esta semana es una victoria a la pluralidad. Si usted quiere abortar, aborte. Y si usted no quiere abortar, no aborte. Pero no me imponga una obligación de no hacer
solo porque usted cree en algo que yo no creo, que es un misticismo religioso que dice que las cosas son de cierta forma. Así que dentro de esa conversación, pues vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar hablando? Porque aquí todo el mundo tiene. Podemos empezar con Adalberto, que nos dé el análisis jurídico de ese caso. ¿Cuál era, Adalberto? El caso es el 74, el pueblo versus... Se me olvida el nombre. Pero puedo hablar con Nirvana, que estaba en primera plana, por eso este programa, porque vi unos pósters por ahí circulando el mundo. Y era que no falta, y José Raúl, que tiene opinión en casi todo. Pues yo dije, vamos a hablar. Así que, ¿quién quiere empezar a hablar para celebrar esto? Bueno, yo voy a empezar a hablar porque me tengo que retirar en 5 minutos. ¿Okay? Esa amiga tuya que te dé una oportunidad. Si me permiten los demás. No, seguro. Adelante. Y creo que el caso al que te refieres es en el 80 y tanto y es Pueblo versus Duarte, pero bueno, a eso se lo dejo al compañero. 1980. O en el 80, ¿ves? Por ahí. Bueno, gracias a eso tenemos otro estado vigente. Bueno, vamos a ver. Yo, como acaba de mencionar, estoy muy emocionada no tan solo porque se dio la derrota, sino cómo se dio. ¿No? Esto ha sido un proceso de más de un año. Bueno, en realidad empezamos, al menos desde la Mesa por el Aborto Libre, hace 3 años, pero este año se consolidó un movimiento bien plural, ¿verdad? Bien diverso, que pudimos ver en las calles el 28 de mayo pasado, que se constituyó en lo que llamamos la Marea Verde de Puerto Rico. Ver esa pluralidad de mujeres y de personas en general fue maravilloso. Yo estaba conmovida porque yo estoy en la lucha por los derechos reproductivos desde los años 80, desde los finales de los 70 y los 80, y cuando hablábamos de aborto nos quedábamos 3 gatas. Siempre había, incluso compañeras feministas salían huyendo, no se querían calentar hablando sobre el aborto. Había hasta cierta vergüenza y nadie se quería calentar porque las podían echar, porque era un temor válido también. Las echaban de los trabajos, tenían problemas familiares y demás. Así que poder ver este grupo tan inmenso, tan comprometido, tan entregado en la lucha por preservar un derecho adquirido que tanto nos ha costado fue sencillamente conmovedor para mí en aquel entonces, y ver los resultados ahora todavía más. Así que en ese sentido estoy muy, muy, muy contenta por lo logrado. Por otro lado, también hemos dado una lección. Esto ha sido divulgado por el resto de Latinoamérica y nos hemos sumado a países como Colombia, por ejemplo, que logró recientemente extender legalizadamente, de forma legal, el aborto hasta las 24 semanas. Así que todo el mundo está admirando, ¿verdad?, el proceso de cómo logramos detener todas esas medidas legislativas que iban dirigidas a restringir nuestros derechos reproductivos por parte de esta oleada, ¿verdad?, de los antiderechos que se nos ha venido encima, que no son otra cosa que pues respondiendo también a la oleada que viene de Estados Unidos, porque esas medidas legislativas son prácticamente copia carbón de las medidas legislativas que se han ido sometiendo en los distintos estados, sobre todo del sur de Estados Unidos. Tan pronto se les abrió la puerta al revocarse Roe versus Wade y dejar por la libre a los estados de que hicieran lo que entendían mejor o peor con respecto al tema del aborto. Y aquí pues no se hicieron esperar, todas esas medidas ya las tenían ahí preparaditas para tan pronto lanzarlas, pero nosotras también tampoco nos hicimos esperar, estábamos preparadas. Y además, otra cosa importante, los otros sectores profesionales de la salud física y mental que se sumaron al rechazo de estas medidas con fundamento científico fue muy importante, muy de mucho peso, ¿verdad?, para poder detener esta oleada de antiderechos. Gracias, Nirvana, por esa intervención. Antes de que Nirvana se vaya, Daniel, me parece que lo que ella dice es importante, pero más aún que en todos los estados
en que se hicieron consultas, todas las consultas en los estados fueron también derrotadas. O sea que en ese sentido, aunque en el caso de ellos es difícil entender la bipolaridad de ese país, de esa sociedad, pero en términos del tema de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto, aparentemente aún los alegados conservadores, que anyway eligieron políticos republicanos, pero votaron para mantener y preservar los derechos de las mujeres. Aquí lo afortunado fue que se lograran derrotar. Lo terrible es que nunca nos consultaron. Allá los hermanos del norte por lo menos los consultaron y ellos decidieron como sociedad. Aquí la sociedad tuvo que imponerse. La ola verde, como dice ella, fue lo importante. Y es terrible ver a los pacharranes de los partidos políticos secundados por los de los medios de comunicación atribuyéndose ellos que lograron. Es cuando ellos lograron. Y todos varones además. Sí, absurdo por completo. Eso es correcto. Que quieres seguir en eso. No te vayas todavía, Nirvana. Dile a tu amiga que nos espere unos minutos. Dime, Eda, que tú quieres reaccionar al punto inicial de Eda y después te escucho a Adalberto. Voy uno a uno y después un comentario más y entonces ¿qué te va? Dime, Eda. Bueno, Nirvana resume, ¿verdad? Esta lucha. Aquí la lucha por el derecho al aborto ha tenido sus oleadas, ¿verdad? Y por ejemplo, en los 70, 80, 90 había mucha defensa de los espacios donde se practican los abortos. Desafortunadamente, en los pasados 5 años, hemos visto cómo muchas de las clínicas que existían han ido cerrando y ahora mismo lo que tenemos son 4 clínicas, todas en el área metropolitana. Así que hay una situación de accesibilidad, etcétera, pero en términos políticos, como decía Nirvana, a mí me parece que el tracto legislativo está ahí y está ahí también la historia de resistencia que hemos tenido desde que Naida Venegas Brown radicó la barbaridad del proyecto aquel 950 en el que nos enfrentamos a Tomás Rivera Schatz. En ese caso hicieron nada más que una vista pública y esa vista pública terminó con la guardia de Tomás Rivera Schatz golpeándonos a las mujeres que estábamos allí defendiendo el derecho al aborto. En este caso, la cuestión legislativa no dista mucho tampoco porque algunas de estas medidas, por lo menos el 693, venía desde el Senado con un discurso del sector antiderechos escenificado, ¿verdad?, por la Barbie antiderechos Joan Rodríguez Bebe, pero se le añadieron unas medidas que radicó Lizy Burgos en la Cámara y eran unas medidas que no tenían ningún fundamento desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista legal, clínico, ni siquiera social, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gustaría puntualizar que aquí la letra chiquita fue que el presidente de la Comisión de los Jurídicos, a pesar de que se había comprometido a bajar esas medidas dentro de su Comisión de los Jurídicos, para que fuera ese cuerpo el que decidiera, los últimos días su conducta no daba la impresión de que fuera a cumplir con ese acuerdo. Y a pesar de lo antidemocrático, ¿verdad?, de la acción de Tatito Hernández, que lo destituyó la misma noche y asumió el control de la comisión, se derrotaron estos proyectos, ¿verdad? Incluyendo el que queríamos que pasara, que es un proyecto que protege el derecho al aborto. Ahora, a mí me parece que es bien importante puntualizar que esa comisión de los jurídicos reconfigurada tiene 11 integrantes, de los cuales 9 son hombres, 2 son mujeres. Una de esas mujeres es Mariana Nogales, que siempre ha sido aliada, y la otra es Lizy Burgos. Y Pichi Torres Zamora y otro legislador no se presentaron a los trabajos y entonces lo reforzaron con Connie Varela y Ramón Ruiz de Porra. Dicho eso, a mí me parece que es un momento para que antes de que continuemos, porque hay otros proyectos que están todavía en el tracto, ¿verdad?, legislativo,
A mí me parece que es importante puntualizar eso en específico, que los proyectos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes siguen estando en manos de hombres. Y a pesar de que se hicieron las vistas públicas, de que hubo mucho acopio de información y datos que contradecían, ¿verdad?, la demagogia que estaba dentro de los proyectos, a mí me parece que políticamente debiéramos reconocer que hace falta un espacio para que las mujeres y las personas gestantes seamos quienes estemos impulsando medidas que tengan que ver con nuestros derechos sexuales y reproductivos a decidir sobre nuestras cuerpos. Bien, gracias por eso. Adalberto, desde la perspectiva jurídica, ¿qué cambia con esto? ¿Ellos van a volver a erradicar esos proyectos o esto se muere ahora? ¿O cómo se altera o no se altera el Estado de Derecho en Puerto Rico? Bueno, de la perspectiva jurídica como tal, yo te puedo decir que esto no ha acabado aquí, porque esto no es un problema solamente jurídico. De hecho, lo jurídico es el instrumento que se está tratando de utilizar para volver a controlar de alguna manera el cuerpo de la mujer y la voluntad e incluso el rol de la mujer dentro de la sociedad. Así que en cualquier momento lo puede entrar otra vez. Recuerden, y quisiera puntualizar lo siguiente, esta parte de toda la discusión jurídica es un reflejo de lo que está pasando políticamente en Estados Unidos, en gran parte del mundo, en Estados Unidos en particular, y nosotros por la cuestión colonial. Y es que hay en la política hay una derecha muy y fundamentalista, fascista, básicamente, que ha ido ocupando el poder. Y entonces quieren traer todas estas agendas fascistas, desde mi punto de vista, y yo creo que en general, ¿verdad? Y muy influenciada por el fundamentalismo religioso, para entonces, a través de lo jurídico, de lo constitucional, volver a un Estado de Derecho o a un Estado social que ellos creen que es lo correcto, pero que sin duda alguna lo que hace es no traer nuevamente, porque nunca ha acabado, sino que volver a privilegiar el patriarcado. Así que en la medida que ese grupo político siga tomando fuerza, y en Puerto Rico lo está tomando, y los fundamentalistas religiosos sigan con esa influencia tan grande dentro de la política, esto va a seguir sucediendo. Fíjense que el derecho al aborto, distinto a lo que mucha gente se cree, que es una cuestión de que si la jurisprudencia se limita la discusión en el asunto de que si la familia o la vida, esto o lo otro, es un problema de derechos humanos. O sea, surge de los derechos humanos fundamentales que en este caso protegen y deben proteger a la mujer, que en Estados Unidos y en Puerto Rico se le llaman derechos civiles, pero realmente vienen de los derechos humanos, pero igual hay que defenderlos de la misma manera, son los derechos humanos, derechos civiles. El caso de Roe vs. Wade en el 1973 se resuelve a partir del reconocimiento de la libertad, igual que su progenie, de la libertad, de la privacidad, de la dignidad, que son derechos fundamentales y que los recoge de alguna manera la Constitución. Y ahora viene este caso de Dobbs versus Jackson, lo revoca diciendo es que la Constitución no reconoce un derecho al aborto. No, ninguna Constitución reconoce un derecho al aborto como tal. Lo que reconoce es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad. Y a partir de ahí es que tiene que defenderse entonces el derecho al aborto, porque es una decisión de la mujer, que es la dueña y debe ser la dueña de su cuerpo, no el patriarcado, no la sociedad, no los hombres, no la ley, no los fundamentalistas, no la religión, o sea, sino
un ejercicio pleno de su autonomía de la voluntad. De ahí es que surge, y ahí surgía la lógica de Roe versus Wade, que se minimiza con este caso de Dobbs, Jackson diciendo que la Constitución no reconoce, no, pero obvian que lo que reconoce son derechos humanos. De la misma manera que lo hace Pueblo versus Duarte y su progenie, también, que aquí hay un par de casos también, el otro es el de Pueblo versus Nahul o Nagala, no me acuerdo bien ahora, que fue en el 81. En Estados Unidos la progenie también, como Parenthood y los demás, todos están basados en el reconocimiento de los derechos fundamentales y no en esa parte tan, vamos a decir, ligera, ¿verdad? Que se quiere discutir los asuntos que tienen que ver con el aborto. Fíjense Gracias. Bueno, gracias por eso, Alberto. Espérate, es que yo quisiera preguntar. Nilvana, te voy a decir una premisa antes que tú respondas a lo que nos contó Alberto. No es una respuesta, es una pregunta al compañero. ¿Qué fue lo que intentó hacer Nueva York? ¿No fue legalizar el aborto en algún código o legalizarlo a través de la Constitución? Eso es una primera pregunta. Y entonces la segunda es que Chile sí lo puso en una de sus cláusulas en la Constitución que se fue a votación, ¿verdad? Pero la van a seguir poniendo, la van a dejar. Así que yo te diría que uno de los países que sí está va a considerar el aborto dentro de la Constitución, pero tengo dudas con lo que hizo Nueva York. Tú sabrás, Alberto, sobre eso. Bueno, acuérdense que la Constitución no deja de ser una ley. O sea, lo que pasa es que es la ley fundamental que organiza el país y a ella es que se hace referencia para el resto de las cosas. Pero las constituciones, la Constitución de Estados Unidos tuvo la esclavitud, la reconocía hasta un tiempo, ¿verdad? Igual que el discrimen, y hubo que hacer unos cambios para esto y lo otro. Así que el hecho que se haga una consulta, que era uno de los proyectos que se quería hacer, el referéndum, creo que era el 410, el 1410 de lo que se derrotó. Eso no implica necesariamente que no se sigan violando los derechos fundamentales. Por eso es que siempre hay que hacer una referencia a los derechos humanos, que en Puerto Rico no se suelen reclamar en los casos y en los litigios. Siempre se habla de derechos civiles. Bueno, derechos civiles es una ley, es parte de una ley, que es la Constitución, la ley fundamental, pero es parte de una ley. Los derechos humanos no necesitan ser legislados, necesitan ser respetados, necesitan ser protegidos. Mira, contestando. Espérate un momentito, que quiero, antes que Nilvana se vaya. Espérate, contestándole la pregunta. Es que no se va nadie, eso está bien, estamos en Fuche Caribeño, esto es un fuche, nadie se puede ir de aquí hasta que esto se acabe. Escucha. Entonces sigue, dale. Adrián, me quitaron el poder. Contestándole la pregunta, Nueva York aprobó una ley en el 2000, lo que pasa es que estoy frente a la computadora, en el 2019, que es la ley de salud reproductiva. Y la aprobaron en el Senado del Estado 38-24 y en la Cámara 92-47. Y el gobernador la firmó el día del aniversario de Roe versus Wade de 2019, antes de que se caiga una legislación específica en el estado de Nueva York que consigna los derechos de salud reproductiva. Bien, a mí lo que me interesa de esto, y gracias a Alberto por esa visión jurídica, pero también gracias a Eda y a la compañera Nilvana por la visión social del debate, y a José Raúl, donde se inserta en un pragmatismo de vida diaria, de cómo se van haciendo las cosas. Pero darle una premisa. Espérate. Yo quisiera reaccionar a lo que el compañero dijo de cómo es que aquí en Puerto Rico no se enmarca tanto, más allá de nosotras las feministas, el tema dentro de un marco de derechos humanos. La narrativa
en toda Latinoamérica es esa. Es un tema de derechos humanos y un tema de democracia, porque si no vamos a tener el derecho de poder decidir sobre el primer territorio de derecho, que es nuestro cuerpo. ¿De qué democracia estamos hablando? Y en esa dirección es que el movimiento feminista y de derechos humanos por toda Latinoamérica se ha ido en esta lucha en el caso de Latinoamérica, despenalizar el aborto. Sí, pero Daniel, Dice, yo ajá, quería Eva. añadir una cosita en términos filosóficos. Eh, Fíjate que nosotras no nos podemos comparar de tú a tú, ni con Estados Unidos, ni con Latinoamérica. Aquí hay un elefante sentado en la sala que es el colonialismo. Y el colonialismo somos entes que asumimos nuestro entorno político. Y en este sentido, ¿por qué se atreven personas a tratar de mandar en el cuerpo de las personas gestantes y las mujeres? ¿Sabes por qué? Porque replican el mismo modelo colonial en el que el Estado benefactor es el que decide cuáles son los elementos que son beneficiosos o no, o que se le pueden conceder a las personas o no se le deben conceder. Entonces, a mí, yo en esto no me atrevería a mojarme demasiado los pies, pero sí yo puedo ver que hay una gran diferencia filosófica en términos de que estamos hablando, por ejemplo, Nirvana, que tiene muchísima experiencia con Latinoamérica, está trayéndonos unos ejemplos que tienen que ver con naciones independientes donde el ente, la persona, se percibe de una manera muy diferente a cómo se percibe en este país, que la estructura social siempre ha estado fundamentada en el colonialismo. Así que a mí me parece que eso es una arista que en algún momento debemos mirar. Y por otro lado, al licenciado, que me encantó los ejemplos que trajo, yo le traigo un ejemplo que todavía es más reciente, tan cercano como la semana pasada. En múltiples estados en Estados Unidos se llevó referéndum para eliminar la esclavitud de las constituciones estatales. Es decir, hay una constitución a nivel de toda esa confederación de estados, que son los 50 estados, pero un estado como Luisiana, que es un estado predominantemente negro y afrodescendiente, es un estado que no pudo lograr el erradicar por referéndum la normalización de esa esclavitud. Y a mí me parece que cuando miremos el tema del aborto, ya debemos estar en la próxima generación. No es lo que traten de copiar, porque aquí, por ejemplo, Rodríguez Bebe tiene insumos. Cuando uno escucha a Rodríguez Bebe hablar de la exposición de motivos de sus proyectos, todos traen lenguaje de alguna legislación que se haya radicado por Mr. Emerson en algún estado del Medio Oriente, whatever. Pero, y son datos que no necesariamente son revisados por pares, no han sido validados. Pero también viene una corriente que es fascista, que es derechista, que es antiderechos, desde el sur para acá. Por ejemplo, ella usa a Agustín Laje como uno de las fuentes expertas, y eso para mí, a mí me parece que tenemos también que detenernos a mirar cuál es el cuadro político, porque Rodríguez Bebe es simplemente una portavoza que tiene arraigo porque sacó en oratoria, tiene la imagen que le gusta a la gente, ¿verdad? Parece una Barbie de verdad. Pero detrás de Rodríguez Bebe hay otro entramado que tiene que ver con la gente antiderechos, pero que también ahí se han sumado los líderes bipartitas. Un Tomás Rivera Schatz, a quien yo estoy convencida que no le interesa la vida de las mujeres ni de las personas gestantes. De momento es el que está impulsando la estrategia de José Luis Dalmau en el Senado. Y todo viene unido, ¿verdad? A no solo ser antiderechos, sino
aquí, y esto es una pregunta retórica, ¿quiénes son las que no van a tener acceso a poder decidir sobre sus vidas y sus cuerpos? Las mujeres pobres, las mujeres negras, las personas trans que no tienen acceso a los privilegios que tiene una mujer blanca, que tenga dinero, ¿verdad? Que tenga el privilegio de clase, el privilegio de raza y también el privilegio de que la ven como a la Barbie antiderecho. Así que a mí me parece que hay otras discusiones ahora que vamos a tener que enfrentar el resto de proyectos que quedan ahí, ¿verdad? Todavía en el tracto del trámite legislativo, porque aquí hay unas intersecciones de las que también, ¿verdad? Debiéramos dar cuenta, que es la colonialidad de los cuerpos, pero además de quiénes realmente están detrás y cuál es el objetivo que persiguen, que es añadir más población de las clases pobres, las clases que vamos a aportar la mano de obra, que no la va a tener los que son ahora mismo hijos talentosos y amigos de la casa. Gracias, estamos aquí en Funche Caribeño, transmitiendo desde el Pozo Antillano en sus plataformas sociales desde San Juan de Puerto Rico. En los controles, Adrián Ciaca Pérez, producción general Alejandra Ortiz Arraiza, y desde San Sebastián de forma simultánea por Radio Raíces, en los controles allá Víctor y Robertito Rivera, y en la producción general allá Ramón Edwin Colón Prats. Veo una cuestión muy interesante en la conversación. Un lado, el aspecto socio-jurídico que ha traído Adalberto y José Raúl, y por otro lado el componente social. Y dentro del componente social voy a decir algo que es premisa. Ustedes no lo manejan, lo manejo yo porque a mí me traen el chisme todos los días, donde ustedes han logrado descifrar, como bien decías tú, Eda, cómo Estados Unidos es un país imperial que da hasta pena. ¿Cómo es que tú estás pasando legislación para prohibir la esclavitud en el siglo XXI? ¿Entiendes? Ese es mi poder imperial, un país atrasadísimo. Como también los proyectos de las 22 semanas, que era un cut and paste o un mimeógrafo de algo que se estaba discutiendo en Estados Unidos. La señora Rodríguez Bebe lo trajo a Puerto Rico. Tengo que decirte, compañera Nilvana y compañera Aida, que esto no se acaba aquí. Las últimas encuestas que están haciendo los partidos políticos, que a lo mejor tú las manejarás, Eda, están planteando tirar a Rodríguez Bebe de candidata a gobernadora, que es la única que tiene una línea recta de victoria en este momento, porque en algo apela a alguien en este país. Y yo no sé, Ramón Edwin, si esto es verdad, pero lo puedes hacer noticia allá en Radio Raíces, nosotros lo haremos noticia acá. Pero el conservadurismo sigue de moda, no importa todo lo que nosotros hagamos, porque como que no para de estar de moda. José Raúl tiene esta tesis bien cómica, que es que aquí los sistemas mediáticos son súper conservadores, y no, esto y lo otro. Entonces, son más de derecha que la misma derecha. Pero es interesante que hoy, a 2 años de las elecciones, lo único que he escuchado en las encuestas que se están haciendo ya por todos los sectores, que es impulsar a Rodríguez Bebe, porque ese asuntito del aborto, como bien apuntabas tú, por la oratoria o porque parece una persona anglosajona, no quiero utilizar el concepto de la muñequita que hace referencia, o por lo que sea, nuestra subordinación, como decíamos en la reunión que estaba ahora en la YUPI, en el simposio, nuestra herida colonial me dice que esa es la mujer imagen. Ahora bien, ¿cómo afectamos el conservadurismo? Porque podemos estar, y Adalberto hace alusión al mundo de la interpretación de la jurisprudencia, de las decisiones judiciales. José Raúl hace alusión a lo que son los procesos legislativos, pero las que están con mucho cariño, siempre tirar en la calle, son ustedes dos y otras amigas de nosotros y otras compañeras. Y eso es tiempo de tu vida, eso es calidad de vida por lo que ustedes creen. Pero no deja de decir que me cogí un descanso porque ya está todo resuelto. No, no está todo resuelto. Y me gustó, Nilvana, lo que tú traes de la Constitución de Chile, que fue derrotada, pero la cláusula de la legalidad del aborto estaba en la Constitución. Ya veremos si el próximo documento lo trae, pero es importante decir que eso es educativamente. Adalberto, tendría que ver la Constitución de Sudáfrica, no me acuerdo, porque la Constitución de Sudáfrica es sumamente avanzada. No me acuerdo si está en la Constitución. Bueno, el aborto, en Sudáfrica el aborto es legal constitucionalmente. Ley, pero no sé si es constitucionalmente, creo que sí. Pero quiero hacer una salvedad con lo que dijiste de la Constitución de Chile. No fue derrotada por la cláusula de los derechos sexuales y derechos reproductivos. O sea,
Lo que pasa es que eso es una sociedad yo viví ahí 8 años, la conozco muy bien. Es una sociedad que es muy clasista y bien racista. Y todo el tema de inmigración y del pueblo mapuche fue uno de los aspectos que más se rechazó, puntos propuestos en la Constitución que más se rechazó. Y lo otro que se rechazó fue el proceso de cómo se eligió la constituyente, de la composición de las personas que redactaron el documento. Entonces todo eso se va a revisar, se va a repasar para volver a lanzar una nueva constitución y ser pues llevada a votación nuevamente, que me parece que el proceso en sí me parece fascinante. ¿Cómo cambiamos culturalmente un país que cree en la pluralidad? Es creer en la pluralidad, no se está pidiendo más. Lo que dice Alberto es válido, el derecho a tu intimidad, todo eso es cierto, pero creer en la pluralidad. Tú haces con tu cuerpo lo que tú desees, incluyendo yo soy fervorosa cristiana y tengo 15 hijos, no tengo problema. Ese es tu cuerpo. Pero yo no creo en eso y no me reproduzco. Ese es tu cuerpo. ¿Qué hacemos con el cambio cultural que cree en la pluralidad? Pues fíjate, Daniel, si tú me permites comenzar, yo recuerdo cuando comenzó nuestra campaña de la mesa de aborto libre, que el nombre completo es aborto libre, seguro y accesible. Al principio nosotras no veíamos tanta gente públicamente apoyando el aborto. El grupo sí es diverso, pero y nos hemos mantenido, ¿verdad? Ahí. Pero yo veo que en años más recientes hay más gente abierta a escuchar los argumentos sobre el aborto. Y yo te voy a decir que a mí me parece que ha sido uno de los fundamentos de esa campaña nuestra, y es que lo primero que acordamos, ¿verdad?, en ese grupo diverso fue que íbamos a usar datos verificables, datos científicos, datos legales, no íbamos a especular, no íbamos a publicar absolutamente nada que fuera para manipular la opinión pública. Buscamos los datos del mismo Departamento de Salud para contrarrestar esos disparates que dicen los antiderechos, por ejemplo, de que aquí en Puerto Rico se hacen 20,000 abortos anualmente. Pues mira, ¿cómo se configuran las estadísticas relacionadas con abortos? Las clínicas existentes tienen que radicar delante del Departamento de Salud unos números, ¿verdad? Los datos que se manejan desde el Departamento de Salud. Y desde ese momento para acá, todos los datos que se publican, desde el activismo en pro de los derechos de decidir, son datos que están provistos por fuentes verificables, por gente que es muy rigurosa, por gente profesional, por gente que tiene la experiencia. No son cuentos de camino de que dicen que en algún momento un feto de 6 semanas salió del cuerpo y pudo vivir afuera. O sea, son datos de personas que preparan a médicos y a médicas para manejar los derechos sexuales y reproductivos. Así que a mí me parece que en ese sentido nuestro entorno, ¿verdad?, social ha ido desarrollando un criterio muy fino sobre cuál es la demagogia y cuáles son los datos, ¿verdad?, verdaderos. Y por ejemplo, tengo que referirme al caso de Eliani, que fue el caso de la mamá que dejó a la nena frente a la casa del papá, y que todo el mundo, incluso coincidió con que José Luis Dalmau nos llamara asesinas. A mí me llamó muchísimo la atención la respuesta del pueblo, que usó los mismos argumentos que usamos nosotras para ese derecho al decidir. Entonces, a mí me parece que si bien allá están diciendo otro montón de cosas, mira, yo estoy casi segura de que en Puerto Rico todas las personas conocemos a alguien o que se ha practicado un aborto o que ha propiciado que se practique un aborto, porque en un país donde no hay educación sexual, no solo en el sistema de educación pública, sino a nivel generalizado,
es bien natural que existan embarazos no deseados. Entonces, ¿cómo la gente los está resolviendo? Pues a mí me parece que esas son preguntas importantísimas para la política pública, pero para además delimitar cuáles van a ser las próximas acciones, porque ahora yo veo que hay un terreno más fértil para poder entender que eso es una decisión exclusivamente de la persona que está gestando ese embarazo. Si me permiten. Pero Adalberto y José Raúl, pero una clarificación. Lo que ustedes han logrado hacer en este último año es que el problema del aborto no será solo de la mujer que quiere abortar. Se expandió el radio y por eso es que José Luis Dalmau cambió de dirección. Vamos a estar claros, porque José Raúl, pero es porque más gente está diciendo, ojo, la pluralidad, la gente tiene un derecho, esto y lo otro. Claro. Es que a lo mejor te malentendí. No, es que hace 4 años, cuando nosotras comenzamos con la mesa de aborto libre, que comenzó en el 2018, esa discusión, ese argumento que tú acabas de traer, ese no estaba tan generalizado como ahora. Ahora yo veo a sectores más diversos planteando, eso no es una decisión del Estado. Lo hemos visto en sectores que previamente hubiesen dicho, no, yo no quiero matar una criatura. Ahora hay una profundidad en el análisis que a mí me parece que replica muchos de los argumentos que nosotras hemos ido esbozando, no de ahora, porque la lucha en favor de los derechos sexuales y reproductivos viene desde que vino la decisión de Roe versus Wade. Porque antes de eso en Puerto Rico era normal el aborto. Ok, Adalberto, ¿querías decir algo? Sí. Compañeros y compañeras, yo me tengo que retirar. Ahora sí que. Pero lo hemos pasado también contigo. ¿Cómo que te vas a ir? Ahora sí. Ya me vinieron a buscar, están abajo. ¿Quieres decir algo antes de irte? Que no tan solo no contamos con educación sexual integral, tampoco hay fácil acceso a métodos anticonceptivos y el mismo aborto, si no se tiene, se puede acceder. O sea, aquí hay un derecho que no todo lo legal es accesible y es parte de las luchas que hemos incorporado por el aborto también. No es el aborto libre, seguro y accesible. Nilvana, gracias por participar. Será hasta la próxima. Que lo pases bien esta noche. Yo sé que ibas a estar 5 minutos y te has quedado 45. ¿Tú viste, José Raúl? ¿Por qué la gente entra a este programa? ¿Por qué se quedan? Es más, si extendemos 2 horas, Ramón Edwin, danos 2 horas más para seguir hablando toda la noche y la gente se queda. No solo no hay derechos reproductivos garantizados, tampoco hay un micrófono para hablar. Eso es lo que queremos, un micrófono. ¿Está bien? Que lo pases bien. Agradecido de tu presencia. Esa es Nilvana González, la niña estelar en el póster que anda circulando hoy de la Gran Victoria. Nos vemos. Nos vemos. Adalberto y José Raúl, que querían ambos hablar, por favor, seguimos. Sí, yo quería mencionar, por lo que he escuchado de Eda López, como suele pasar, hay 2 paradigmas corriendo, siempre hay más de 2, pero hay 2 principales corriendo, ¿verdad? Está lo que Eda ha indicado de cómo la sociedad se ha ido concientizando más y hablando más abiertamente y aceptando más abiertamente lo que es el derecho fundamental de la mujer para realizar el aborto. Y está también el otro paradigma que está a la defensiva, pero es muy fuerte. Y es el de la derecha fundamentalista, fascista, que ya hemos mencionado, que entonces, como suele hacer, y trata de imponer sus ideas, no con la educación, no con la razón como el gesto de la sociedad, sino tomando el poder e imponiendo sus ideas. Y incluso el fundamentalismo religioso, que intenta utilizar el Estado para imponer sus ideas, y incluso hablan de una cosa absurda, que es que no haya separación de iglesia con el Estado, cuando eso existe precisamente para proteger el fundamentalista y la diversidad de ideas religiosas, de ellas que saben. Pero están corriendo esos 2 paradigmas y el paradigma del poder ha sido efectivo en Estados Unidos y en Puerto Rico. La revocación de Roe versus Wade
ahora con el caso que mencionamos de Dobbs Jackson, se logra porque en Estados Unidos se logra que el Tribunal Supremo esté compuesto con una derecha extrema. Y en Puerto Rico se logra también que nuestro Tribunal Supremo esté compuesto por una derecha extrema. Así que están apostando siempre a que en algún momento llegue allá la decisión nuevamente, como pasó ya en Estados Unidos, y que en Puerto Rico cuidado que vaya a pasar, que llegue entonces el Tribunal Supremo, se atreva a revocar a Pueblo versus Duarte y demás. Si aquí las condiciones son iguales o distintas, pues ya eso es motivo también de análisis. Pero es algo que está presente ahí. Y fíjense que dentro de los paradigmas de los más derechistas en tanto el Tribunal Supremo de Estados Unidos como de Puerto Rico, por ejemplo, Vance Thomas allá, no sé si está, no es Pastor, Clarence Thomas. Clarence Thomas y el juez Korkoff acá son de la raza negra, y son conservadores fundamentalistas básicamente. Rodríguez Bebe es mujer y entonces es lo más derechista y anti, vamos a ponerlo, pro patriarcal. Y esa lucha, ¿verdad?, de los paradigmas, que en un lado logran tomar el poder e imponer a través del poder, así la sociedad no sea lo que está siguiendo, pues es una lucha que siempre se va a estar dando y que siempre vamos a estar enfrentando la sociedad civil versus ese poder que se sigue consolidando, lamentablemente, que se ha consolidado y se sigue consolidando, que es lo que está pasando. Así que hay un asunto social, hay un asunto de lucha social, me refiero, y hay un asunto de poder que también hay que educar para poder superar no solamente la idea del patriarcado, sino la idea de la política en términos de que realmente la sociedad vaya moviéndose a elegir las personas que respondan a lo que es su realidad, su paradigma actual de los derechos fundamentales y demás que necesitamos para sobrevivir a la larga como sociedad. Pero interesante lo que acabas de decir, Adalberto, porque José Raúl había tocado algo y también Eda, y me gustaría que José Raúl respondiera, que estas elecciones de mitad de término en Estados Unidos han sido interesantísimas por otras cosas, ¿entiendes? Yo discrepo que Trump perdió, pero aquí quieren decir eso. Lo que sí ha pasado es que Estados Unidos está muy dividido y que los temas que históricamente en los pasados 50 años polarizaban, por primera vez no polarizaron. Porque las victorias del derecho al privilegio al aborto, al derecho a ejercer el aborto, los referéndums fueron los que ganaron. Y sin lugar a dudas fueron derrotados un montón de republicanos. Pero en estados sureños que querían imponer la restricción al aborto no prosperaron. Así que hay un consenso, Adalberto y yo, en el manejo de los conflictos. Hay un consenso interesante en Estados Unidos que me hace pensar que tenemos que tratar de entender esa sociedad que no es la mía, es la de ellos, y ver lo que estas elecciones nos han dicho, porque a lo mejor la derecha esa recalcitrante tuvo, como se dice, llegó a un plató y no siguió subiendo. En ese plató tienen, me lo invento, 80 millones de votantes y pueden ganar las elecciones. O sea, que nadie tenga duda de eso. Pero que hubo un crecimiento de esos anormales que sigue creciendo, parece que se detuvo algo ahí. Yo voy a decir una anécdota, pero te quiero escuchar, José Raúl, en esa respuesta del cambio cultural o de lo que aparentemente podría ser un stop a la ultraderecha. Los otros días, saben que en la guerra de Ucrania hubo un incidente pequeñito que unas bombitas de Ucrania cruzaron y se estrellaron en Polonia y murieron una gente. Y de repente la humanidad estuvo ante una guerra global nuclear. ¿Y cuál fue la respuesta de todos esos hombres blancos? Esos sí que son blancos todos. ¿Cuál fue la precaución en la conversación? Y todos bajaron el tono, porque de repente lo que estaba envuelto era nuestra humanidad. Y Biden, puedo discrepar con todo, dijo, ojo, estamos investigando. Y después hasta el jefe de la NATO dijo, estamos investigando y todos los satélites dicen que los misiles salieron de Ucrania. Todavía no han llegado a una conclusión, pero en lo que he leído, todo el mundo bajó la intensidad de la guerra, sentido común. A lo mejor eso ha pasado con el aborto. Un sentido común de que
a fin de cuentas, yo no quiero ese bebé, pues puedo tener la opción de no tenerlo. Yo quiero ese bebé, pues lo debo tener. ¿Cómo tú lo ves, José Raúl? Bueno, tú sabes que disentimos en muchas cosas y esta es una de ellas. Hasta los republicanos, hasta muchos de los analistas republicanos entienden que Trump fue el gran perdedor porque no logró la llamada ola roja que se vaticinó y que él vaticinaba de que iba a arrasar y todo lo demás, y muchos de sus candidatos, porque no todos los demócratas son trumpistas, ¿verdad? Y los candidatos específicos de él, como fue el señor aquel de apellido Oz, que tenía un programa de televisión, psiquiatra o psicólogo, no me acuerdo, pues esos perdieron. Y obviamente a los resultados ser tan... Fíjate cómo yo lo veo, con probablemente el presidente menos carismático que han tenido los demócratas entre el final del siglo XX y ahora con figuras como Obama y Clinton, que podemos diferir de ellos, pero eran tipos extremadamente carismáticos. Este es el único que logra, y no lo logra él, otra vez pasa igual que aquí con el aborto, lo logran los grupos de base en las comunidades, principalmente esas mujeres hispanas y afroamericanas. El fenómeno de allá hay que observarlo con mucho más cuidado y mirar la demografía. Bueno, desafortunadamente para ellos, no para nosotros eso va a ser un problema, pero a diferencia de la guerra civil donde había la famosa línea Dixie que dividía el norte del sur, en este momento el mapa que para mí es más significativo es el mapa precisamente del Congreso, de la Cámara de Representantes, porque es el mapa que ilustra que la polarización es entre las grandes ciudades que son demócratas y las vastas zonas rurales que son republicanas. Y entonces seguro el mapa se ve rojo, pero los números en el resultado final fueron parejos. Así que otra vez hay que mirarlo con cuidado y eso yo creo que lo tenemos que traducir aquí. Concurro con el análisis de ustedes. Bebe es extremadamente elegible y más desde el punto de vista de la política de aquí, que desde la época de Rosselló ya ustedes saben que es una política controlada por los publicistas. O sea, ella es la imagen perfecta porque otra vez, y concurro con ella, deberíamos introducir aquí digo, no en este funche, pero en otro, el elemento de raza, porque ahí todavía nos falta mucho más camino que en el de género por adelantar, porque todavía la aspiración, la identificación de nosotros es con el blanco. A mí me encanta citar, aunque mis estudiantes ya casi no conocen quién es Rubén Blades, yo les digo, como decía Rubén Blades, los boricuas nos vemos en el espejo y nos vemos con los ojos azules y el pelo, con los ojos rubios y el pelo rubio y los dientes rubios, como ya no les puedo decir Fred Donahue, porque si es menos todavía saben quién es Fred Donahue, pero yo le digo como Justin Bieber, que by the way es canadiense. Pero o como la campaña de Discover Puerto Rico. Sí, sí, claro. Claro. Bueno, estamos llegando a las postrimerías del programa. Funche Caribeño ya ha sido un lujo, pero con 4 mulatos negros aquí, vamos a correr para algún partido que usted escoja para donde usted quiera. Vamos a irnos a la política para llenar de negro esa legislatura. Eso sí me interesaría, José Raúl, aunque sea la municipal de Ponce, ¿entiende? Y allí corremos. Era para cerrar este programa, te damos esa opción a ti. Últimas palabras, por favor. Bueno, esto se puede extrapolar a un montón de otros renglones en nuestra vida social. Y a mí me parece que lo que está pasando en Puerto Rico, tú sabes que yo soy la eterna optimista del corillo, lo que está pasando es que hay mucha gente que está despertando a algunos issues que usualmente no pensaban que les iban a tocar. Y este es uno, como igual es el de la salud, el de la educación. Hay otras miradas que están llegando a la discusión y a mí me parece interesantísimo. Por último, tengo que decir que voy para el concierto de Fabiola Méndez, que es una negra cuatrista, así que estoy bien feliz, y que mañana es el 103 aniversario del nacimiento de Lolita Lebrón. Bueno, pues con esas palabras le damos las gracias a este panel de lujo, a Adalberto Núñez López, José Raúl
Cepeda Borrero, Nilvana González Rosa y Eda López. ¿Cuál es tu segundo apellido, López? Serrano. Serrano. Y este que les habla desde San Juan, Daniel Nina, gracias a Adrián Ciacaper en los controles, Alejandra Ortiz en la producción general, y en San Sebastián, en Radio Raíces, en nuestra extensión hermana, a Robertito y Víctor Rivera y a Ramón Edwin Colón Prat. Este que les habla Daniel Nina les dice, seguimos fucheando, vamos a seguir fucheando. De verdad, este es un programa de lujo, úsenlo en sus clases, en la educación que utilizamos, porque ha sido tremendo análisis. Y le damos las gracias a toda la gente que ha dicho, vamos a ser más plurales, ni a favor ni en contra, más plurales, más tolerantes. Mañana a las 2 de la tarde, Club de Lectores con la primerísima Iris Miranda, escritores puertorriqueños del siglo XXI, y el lunes volvemos con el Club de Lectores a las 6 de la tarde. Será hasta entonces, gente. Muchas gracias. Gracias.